Askurukipan, takenitaki. Aski, Tanay, Waliki, Kallantañani. Bien, vamos a dar inicio. Estamos haciendo algunas preguntas con pronombres interrogativos con Kuna y Kitty, ¿ya? Ahora vamos a aprender también un poco lo que son las ocupaciones y en base a eso vamos a hacer igual las preguntas y conversaciones, ¿ya? Entonces, ocupaciones en Aymara, Urawinaka, ¿ya? Ocupaciones. Vamos a empezar por algunos que son bien básicos. No son profesiones específicamente, estamos viendo ocupaciones, ¿ya? Entonces, es algo general y considerando de que tampoco algunos ocupaciones, profesiones no son propios, digamos, de la Aymara, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar esas cosas, ¿ya? Vamos a empezar por algunos, por ejemplo, algunos que se han dado, ¿no? Digamos, la denominación en función a la actividad que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, arjataña. ¿Alguien sabe qué es arjataña? Abogado. Defender, mi teacher. ¿Trabajo? defender, Defender. Abogado. ¿Ve? Defender, arjataña, es un verbo, defender, igual, verbo defender, ¿ya? Ahora, a esto, voy a poner, mira, es el ejemplo, ¿ya? Hay un sufijo iri, ¿ya? Este es un sufijo iri. Este sufijo es un sufijo nominalizador que significa que más o menos da a entender de qué es, ¿no? De que siempre es o de que es, así más o menos, ¿ya? Entonces, adicionando esto, quitando el infinitivo, a ver, voy a poner aquí. Todos los verbos van a terminar en aña, iña, uña, ¿ya? En Aymara, todos los verbos. Entonces, simplemente quitando esto y agregando esto, lo volvemos en una ocupación. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Ya? Entonces, quitando el infinitivo en Aymara, agregando el iri, no siempre en todos los casos, pero lo podemos volver como una ocupación. ¿Ya? Alguien ya decía abogado, ¿no? Entonces, arja, daña, ¿no ve? Quito el aña, pongo el iri, arjatiri. Ahora, a esto significa más o menos el que defiende. Entonces, su función del abogado es defender, ¿no ve? Entonces, esto se le da como abogado. ¿Queda claro? ¿Sí, Sí. o no? quizá, Muy bien. Ahora otro, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto? Ewiña. ¿Alguien sabe? Chofer. No, pero Doblar. pues sigue siendo verbo, pues. En iña está. Manejar. Volver. manejar, Ya, manejar. Ewiña es como doblar, ¿ya? Ewiña, por ejemplo, alguna vez van a decir fierro ewiñan, ¿no? ¿Qué dice? Doblaremos fierro, ¿no? Es como doblar, como manejar, ¿ya? Entonces, ri, ¿no ve? Esto ya va a ser chofer. Ahora, en algunos casos podemos colocar aquí adelante que maneja, ¿no? En este caso, chofer, para que sea bien específico, podemos colocar añasco ewiri, ¿no ve? Entonces, esto ya va a ser chofer, ¿ya? O así, ewiri nos vamos a dejar. A ver, otro, collaña. ¿Qué es collaña? Curar. Curar es el Curar. verbo, es verbo curar, ¿ya? Entonces, aquí cambiamos por iri, o iri, ahora es médico, ¿no? También puede ser enfermera, ¿ya? Entonces, hace referencia al personal que cura, ¿no ve? Olliri. Otro más, a ver. Esto, por ejemplo, ¿no?
Yatichaña. ¿Qué es yatichaña? Enseñar. Enseñar. Enseñar, verbo enseñar. Entonces aquí cambiamos por iri, yatichiri. Ahora va a ser como el que enseña, ¿no? Entonces va a ser profesor. ¿Ya? ¿Está claro? Se está entendiendo, ¿no ve? Profesor, Sí, Yatichiri, sí. buenos días. Dos consultas. ¿Cómo se diría chef y contador? Ya, ahorita vamos a ligar, ¿ya? Entonces, contador, ¿ya? Contador, su nombre mismo en castellano, ¿no? Contar, ¿no ve? Entonces, jacuña. Ah, no está escrito. Jacuña. ¿Qué es jacuña? Contar. Contar, verbo contar. Entonces, colocamos iri, ¿no? Ahí está escrito mal, ¿no? Jacuña, así es. Entonces, ahora cambiamos hakuri, ¿no? Ahora esto va a ser contador. ¿Ya? Contador. ¿Está claro? Ahora me decían chef, ¿no? Chef. Ahora, básicamente, a ver, había una diferencia entre cocinero y chef. ¿Cuál es la diferencia? Iri, mira, Satiri dice abogado, Kiwiri, ¿Alguien sabe? Hay una diferencia, pero de forma general vamos a decir payaña, ¿no? Que es verbo cocinar. Cocinar. Entonces cambiamos el aña por iri. Entonces payiri, cocinero, ¿no? Que también puede ser chef, pero creo que hay alguna diferencia, ¿ya? El chef creo que Para va mí más allá del cocinero. sería diferencia. Sería lo mismo para todo. Aquella persona que se dedica a la cocina. Cocina, más o menos, sí. ¿Ya? Ahora ¿ves? otros. Ya. Yatichiri, en lo de contador, por ejemplo, usted dijo que todo cambiaba por Iri, pero al último le está cambiando por Uri. Ya, así es la regla, ¿ya? Iri, Cuando Y la palabra músico, termina en aña, sí, en aña, el verbo, o en iña, en ambos casos esto va a terminar en iri, ¿ya? Esa es la regla de los verbos. Ahora, si termina en uña, el verbo, la terminación va a ser en uri. ¿Queda claro? escribe Ese Iri, es- se pronunciará Uribe. Sí, Yatichiri. ¿Ya? Esa es la regla, ¿ya? Esto en los verbos vamos a manejar cuando estemos conjugando verbos, ¿ya? Ahora simplemente esto es para que se den cuenta, para que ustedes puedan desarrollar si quieren otras profesiones, ¿ya? Bien, seguimos. Panadero Yatichiri. Ya, ahora vamos a colocar algunas profesiones. Anta, ¿saben qué es anta? Pan. 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 Anta, ¿ya? Anta. Ahora vamos a utilizar la palabra luraña, ¿ya? Entonces, aquí voy a colocar aquí, aparte, como está. Luraña. ¿Qué saben qué es esto? Hacer. Trabajar. No, Hacer. en Gurawinaca, ¿no? Hacer. Uriri. Luraña es hacer, verbo hacer, ¿ya? Ahora, esto vamos a conjugar aquí, con anta. Entonces vamos a decir anta, Raña. luriri, ¿no ve? Uriri. Luriri, ¿no ve? Igual, ¿no ve? Como es verbo, estamos quitando el aña y estamos emplazando por iri, ¿no ve? ¿Sí? Luraña, así era, ¿no ve? Quitamos el, perdón, luraña, así, aña, ¿no ve? Entonces quitamos el Quitamos aña, el aña. ponemos por iri, ¿no ve? Entonces, anta luriri ahora es panadero, ¿no ve? O el que hace pan, ¿no ve? Entonces, para nosotros va a ser panadero. Otro. A ver, cuyo. ¿Saben qué es cuyo? Duro. Duro.
Duro. Ya puede ser otro significado, pero cuyo básicamente es madera, ¿ya? Madera. Madera. Ahora, quituña. Quituña es como raspar, así más o menos, ¿ya? Sí. ¿Ya? Borrador. Pellizcar. No, quichiña es eso. ¿Qué chingas pesca? ¿Ya? Ki, esto es ki, ¿ya? Sino que una carta, A ver, alguien está mandando cartas aquí, no cartas. Ya. Entonces, esta uña también vamos a cambiar. Entonces, como es en uña, entonces uri tiene que ser, ¿no? Entonces, uyu kituri. Esto va a ser carpintero, el ebanistero, ¿no? ¿Ya? Carpintero. Ahora hay otras ocupaciones que no siempre funcionan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, policía. Paya. Ahora, ¿saben por qué se llama paya? De general, por ejemplo, de forma general, se les dice al militar y al policía, ¿no? ¿Saben por qué se dice paya así? Janiwa. Janiwa. No, Janiu. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño, por los 90 más o menos, para la segunda escalón del cuartel, ¿no ve? No había soldados, ¿no ve? Que se presentaban, ¿no ve? Y iban en sus camionetitas que lo llamaban caimán, ¿no? A los pueblos, a cualquier lugar, y cualquier joven que no haya ido, los recogía, ¿no ve? sí. ¿Sí? Eso era bien común. ¿Sí? ¿Alguien recuerda ahora? Sí. Eso viene de paltapiña, ¿ya? Paltapiña es el verbo recoger, ¿ya? Entonces, paya es el que recoge, ¿no ve? De palliri, ¿no ve? Entonces, por eso se le ha dado esa denominación de paya a los militares y a los policías, ¿ya? Es el origen. Seguimos. Aljaña, ¿saben qué es aljaña? Vender. Vender, verbo vender. Entonces, aña, entonces, Vender. iri, vendedor, ¿no? Otro. De esto su variante, alaquipa. Alaquipa, esto es el revendedor, ¿ya? Entonces, esto va a ser los mayoristas, los intermediarios, ¿ya? De vendedor. Queda claro, ¿no ve? Alaquipa, ¿no? El comerciante propiamente, ¿no? Ya. Periodista. Ya, ahorita vamos a llegar a eso. Ahorita me van a dictar ustedes, ¿ya? Ya no importa. Ya, periodista. ¿Quién es el periodista? El que comunica, ¿no ve? Entonces viene de yaña, ¿no? Yatiaña es comunicar, ¿no ve? Verbo comunicar. Entonces yati, cambiamos lo que es aña por iri. Yatiri va a ser comunicador, va a ser periodista. ¿Ya? Ahora, díctenme ustedes, a ver, profesiones. Yo directamente ya voy a escribir, ¿ya? Díctenme. Mecánico. Mecánico. Asquichiri. Economista. Asquichiri va a ser mecánico. Ya les he dicho al principio, ¿no? Hay unas profesiones que no vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es el caso del arquitecto, del ingeniero, ¿no? Del economista, ¿no? Ahora, esos pueden manejar directamente en castellano, ¿ya? En castellano. O sea, podemos dar una denominación. Podemos dar una denominación, sin embargo, o sea, yo puedo dar una denominación, pero, no sé, Fabiola no me va a entender a qué estoy haciendo referencia. ¿No ve? Entonces, para que de alguna forma se entienda, debe haber reconocimiento, digamos, de esa denominación, ¿no ve? Pues no es como, por ejemplo, Algiri, ¿no ve? Entonces se entiende, ¿no ve? Cualquiera va a entender, ¿no? Y no necesitamos
reconocimiento, digamos, ¿no? De varios. Pero hay otros, por ejemplo, como ingeniero. ¿Qué le podría decir? Entonces, tal vez necesito 2, 3 palabras para expresar lo que es el ingeniero, ¿no? En función a la actividad que desarrolla, ¿no? Lo mismo con el arquitecto. ¿El arquitecto qué hace? A ver, hagamos la prueba con arquitecto. ¿Qué hace el arquitecto? Dibuja, ¿no ve? Dibuja, diseña casas, Ya, solamente casas. puentes, edificios. No, edificios, enseña O todo. sea, pero solamente se dedica al dibujo, no al cálculo estructural, ¿no ve? No, solo dibujo. Ya. Entonces, Construcción. no sé, utajamokere, ¿no? Entonces, alguien va a decir, pues eso es fotógrafo, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, no, necesitamos 2, 3 palabras. A ver, Sheina. Sí, Yatichiri, ¿cómo se diría dentista y masajista? Es que en mi caso mis hermanas son, una es dentista y la otra es masajista. Ya. Laca es diente, ¿ya? Entonces podemos decir laca colliri, ¿ya? Esto va a ser dentista, ¿ya? Pues aquí no hay por dónde perderse, ¿no? Laca, diente, colliri, que cura, ¿no? Collaña, ¿no? Laca Son es colliri. boca, yetchiri o diente. Laca puede ser boca o también es diente, ¿ya? ¿Ya? Eso. Ahora me decías masajista. Masajista sí existe también en el contexto aymara. Es el kakori. Kakori. Ese es el masajista. ¿Ya? Masajista. A ver, vamos con otras profesiones. Zapatero. Zapatero, a ver. Ojot loriri podría ser, ¿no? ¿Ya? Otros, a ver, otros. Y Tichi, para futbolista, ¿habría? Ya, de forma general, anatiri, ¿ya? Anatiri. Presidente. Anataña es jugar, ¿no ve? Entonces, anatiri, el que juega. Pero Que esto va a ser juega. deportista, ¿ya? Puede A ser todo para de cualquier disciplina, ¿ya? Sastre. Deportista. Albañil. Albañil. Artista. Uta luriri, ¿ya? Uta luriri va a ser albañil. Luego, artista, me dice, músico, ¿no? Ahora, este músico va a depender mucho de la actividad que desarrolla, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, Jailiri. Jailiri. Jailiri es el que canta. Entonces va a ser vocalista o cantante, ¿no ve? Ahora, Pusiri. Pusiri es pusaña, es soplar, ¿no? Entonces va a ser el que interpreta instrumento de viento, ¿no? Entonces esto va a ser, ¿cómo podría ser? ¿Cómo lo podríamos llamarlo? Músico, ¿no? vientista. Músico vientista. Músico vientista, ¿no? Ya, voy a poner así de forma general, pero ustedes ya saben, ¿no? Ahora, por ejemplo, no podría decir pusiri a un guitarrista, por ejemplo, ¿no ven? No podría decir. Esto es cualquier instrumento o cualquiera que maneje algún instrumento de viento. Ya, entonces hay que especificar en algunos casos. Ahora, por ejemplo, no sé, atleta, ¿no? Jaliri. Jalaña es correr, ¿no? Entonces, Jaliri va a ser atleta. ¿Qué más? Político. Político, no sé si es una ocupación, ¿sí? Podría ser Sastre. sastre chukuri. De chucuña, ¿no? Chukuri igual sastre. Carnicero. Astronauta. Carnicero, a Astronauta. ver. Aicha, esto es carne, ¿ya? Aicha. Ahora, ¿qué hace el Guri. carnicero? Corta carne, ¿no? Entonces, cuchuña. Cuchuña. Ahora cambiamos esto, ¿no? Liz, Uña, no sería cuchuña. también Aicha Aljiri. Es vendedor de carne, ¿no? Ya. Aicha kuchuri, el que carnea. Podría ser Aicha aljiri, el que vende. O Aicha kari, ¿no? ¿Ya? Podría tener estas tres denominaciones el carnicero, ¿ya? Entonces aquí pongamos carnicero. Aski Urquipan Yatichiri ¿Sí? podría ser secretaria.
Secretaria, a ver, no hay esa denominación, pero podríamos dar algo. ¿Qué hace la secretaria? Ayudan como ayudante de oficina. Tiene de secreto. Yana Piri, tal vez, ¿no? Yana Piri básicamente es ayudante. Ujú. Ya, Yana Piri. Pero tendría que ver con eso algo, más o menos, ¿ya? Yana Piri. Otras ocupaciones más. Por ejemplo, en el campo, lo que hacen los agricultores, ¿no? Yapuchañe, Yapuchiri, entonces, ¿no? Ese es agricultor. Veterinario. Uyhuachiri. Esto va a ser el ganadero. Ahora lo que me decía veterinario. Veterinario. Viene de curar animales, ¿no ve? Sí. Entonces pongamos como Uywa Colliri. ¿Ve? Esto va a ser veterinario. Astronauta. Astronauta, a ver. Quería una pregunta sobre una palabra que usted dijo. ¿Cuál? Dijo usted que Pusiri se refería a aquel músico que solamente tocaba instrumentos de viento, pero ¿cómo se referiría a los que tocan instrumentos de cuerda? Ya, cuerda. ¿Cómo es el tocar? Jatiña, ¿no? Jatiña, ¿saben qué es? Rascar. Rascar, ¿no es? Entonces yo digo hatiri. ¿No ve? Pues esto va a ser músico igual, pero refiere a los que tocan instrumentos de cuerda. ¿Ya? ¿Qué más? Minero. ¿Qué más? Minero. Minero, ¿ya? Mina se dice joya, ¿ya? ¿Ya? Joyana es en mina, ¿no ve? ¿Sí? Este na, sufijo, ¿no? Joyan, edición vocánica, irnaqiri. ¿Ya? Esto va a ser minero. Ingeniero. Ingeniero no, utiliza nomás en castellano, ¿ya? Constructor. Constructor como albañil, ¿no? Ya hemos puesto utaluriri. Ahora, si quieres decir constructor de algo específico, Presidente. uta. Ahora, presidente, la máxima autoridad, el que maneja, el administrador, no sé, se les dice de forma general, apnaqeri, ¿ya? Apnaqeri, es el que maneja, ¿ya? Entonces se puede designar dependiendo del caso. Ahora, en algunos casos se dice irpiri, el que dirige también, ¿ya? Entonces yo puedo ser irpiri, puede ser para mí el presidente, puede ser el alcalde, puede ser el director, ¿no? La persona que está a cargo, a cargo de la dirección, ¿no? Irpiri. Apnaqiri puede ser el administrador, el gerente, ¿no ve? Entonces aquí voy a poner administrador, ¿ya? Y aquí Irpiri voy a decir el que direcciona. En este caso voy a decir autoridad máxima, ¿ya? ¿Ya? Yatichiri, en el caso de los artistas plásticos, por ejemplo, pintor, escultor, dibujante. Ya, eso podríamos decir, por ejemplo, pintor, ¿no? Samichiri, ¿no? Samichaña es dar color, ¿ya? Samichiri va a ser pintor. Pintor. Ahora, por ejemplo, un artista plástico, digamos, ¿no? Podría ser, no sé, Yuchiri tal vez, ¿no? Ya, entonces se podría dar en función a la actividad que realiza, ¿ya? Entonces, por eso les he dado la primera regla, ¿no ve? Cambiamos el verbo, el aña, el iña por iri y el uña por uri, ¿no ve? ¿Alguna otra profesión más? Astronauta. Ya, astronauta, pero igual, ¿no? O sea, no es pues del contexto aymara, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Costurera, profe. Ya hemos dicho, ¿no? Chukuri, ¿no? Sastre, costurero. Y cura, sí. Cura. Porque, sí. El sacerdote, ¿no? Esa. Ya, a ver, el sacerdote tiene una denominación, se me fue ahorita, a ver. ¿No es Tatacura nomás, docente? Es otra forma de decir, utilizamos esto, Tatacura, ¿ya? Esto digamos el padre, ¿no? El sacerdote, ¿ya? Pero tiene otra denominación más.
Se me fue ahorita. Ya. ¿Y hay alguna Psicólogo. palabra para labores de casa? Guía turístico. Ya. A ver, el que está en la casa. Utankiri. Ahora, Iri es el que está en la casa, digamos, ¿no? Entonces va a ser ama de casa, amo de casa. A ver. Ya, el que está en la casa, ¿ya? Ahora, psicólogo. Ahora, este también está en debate, ¿no? En algunos libros he visto como Ajay Colliri, algo así. Eje Colliri. ¿Perdón? Eje Colliri. Ya, he visto así, pero estaría en debate, ¿no? O sea, Eje Colliri yo podría entender como el neurólogo. O el psiquiatra. O el psiquiatra, ¿no? ¿No ve? Entonces, eso, ¿no? Ajay Colliri, Ajay Chin, algo así he visto, ¿ya? Entonces, no creo que no es, considero que se debería manejar nomás en castellano, ¿no? Porque no se va a entender, ¿ya? Ahora, ¿qué me decían? Guía turístico, ¿no? Guía turístico sería, el guía turístico básicamente informa, ¿no? A los turistas, ¿no? Nacionales y extranjeros, ¿no? A ver, no me había preguntado, a ver, ¿cómo se podría decir? ¿De conocer lugares? Claro, o sea, te permite conocer lugares, pero ¿cómo podríamos decir en Aymara? El que guía tal vez. Airi, Iripiri. Airi, ¿no? Algo así. Ustedes lo traducen. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra ocupación? Escritor. Escritor, ya, viene de Pelcaña. Pescador o agricultor. Agricultor ya hemos puesto, ¿no? Agricultor está. Farmacéutico. Pelcaña, ya, Pelcaña. Entonces esto va a ser Aña por Iri, Pelquiri, escritor. Ahora, farmacéutico, ¿no? ¿Qué hace el farmacéutico? Básicamente, ahora hay algunos que elaboran y otros que venden, ¿no ve? Pues yo voy a referir al que vende, ¿ya? Entonces, ¿qué es colla, ¿no? Medicamento, medicina. Algiri, ¿qué es algiri? Vendedor. Vendedor. Entonces, esto va a ser vendedor de medicamentos, que podría ser también farmacéutico, ¿ya? Enfermero. Colliri nomás. Ingeniero agrónomo. ¿Es lo mismo que agricultor? Sí, podrían decir, pero básicamente no es, ¿no ve? Entonces, manténganlo nomás como ingeniero. ¿Ya? Científico. ¿Perdón? Jardinero. Jardinero. Ali Achuyiri podría ser. Achuyiri. No, jardinero. Yo te diría algo básico en los aymaras, por ejemplo, que se dedican bastante a la agricultura, por ejemplo, agricultor o pescador. Pero aquí está Porque agricultor. esa es la base, por ejemplo, de nosotros, la agricultura y la pesca. Ya, ahí está el agricultor. Ahora faltaría el pesca, ¿no? Pescador, chalwa caturi. Eso. Chalwa, catu o caturi, ¿no? Ya, es el pescador. Científico. Científico, a ver. Actriz. Básicamente no existía esa categoría, pero hay otras categorías, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, ¿cómo decíamos el filósofo, no? Entonces, básicamente el yatir es el filósofo, ¿no? ¿Ya? Piloto, Yatichiri. Y cuando piloto. Yatichiri, disculpen. Sí, Andrés. Y cuando utilizamos el concepto de Larama, muchos lo entienden como filósofo. ¿Estaría correcto eso? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. ¿Qué es la rama? Tendríamos que definir esa palabra primero. ¿Alguien sabe qué es la rama? Un color azul. El arama se refiere a un color. Sí, al color azul. Claro, azul más o menos, pero ¿Qué es el también color se del utiliza cielo? como un insulto. Tiene dos significados. Por eso, por ejemplo, van a escuchar, dicen, Jair Alarama, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo? Como Flojo, flojo. ¿no? ¿Sí?
Y ahora ese, por ejemplo, el cielo, digamos, ¿no? La rama. ¿Qué es el cielo? Ya, entonces habría que discutir eso de la rama, ¿ya? Ahora están siguiendo esa corriente del vicepresidente, ¿no ve? Entonces, todos se visten, no todos, la mayoría visten, ¿no? No sé, la rama Wilmer, la rama Román, la rama no sé qué, la rama no sé qué, ¿no? No, pero Eso no está estoy mal. preguntando O qué está bien significa. No, les dejo a su criterio, pero desde mi punto de vista yo no estoy de acuerdo con eso, con dar ese significado. Ahora puede que ustedes tengan sus argumentos y que esté bien, ¿no? Entonces definan esa palabra, busquen el diccionario y vean, ¿no? Y aquí piloto, ¿cómo se dice? Electricista y Ewiri nomás. Estudiante. Yateqiri. Tejedor. Yateqiri. Ya, estudiante. Yatichiri y youtuber. Antes no había, pues los aymars no eran youtubers, no había el YouTube. Yatichiri, no puso cómo era agricultor, por favor, o sea, el que se dedica a la agricultura. Está subrayado. Está subrayado, lo he rayado, alguien preguntaba y lo he puesto aquí. Hace rato ya lo Ya, perdón, no lo vi. Actriz, Yatichiri. ¿Qué hace la actriz? Habría que dar su significado. ¿Qué hace la actriz? Hace personaje. Actúa. Imita. Imita, ¿no? Entonces podría ser Yatjapairi. Yatjapairi, imitador. ¿Ya? Listo. Dice una consultita. Payaso. Pondríamos payaso. Economista igual que contador. No, no son lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yatichiri, una consultita. Diga nomás en castellano, economista. ¿Sí? Yatichiri, yo tengo relación con dos personas mayores. ¿Cómo les puedo decir señor con respeto? Porque no les puedo decir gilata, ¿no ve? Ya, pero ya les he dicho, ¿no ve? ¿Cómo se dice? ¿Huirajocha? No. Tata. ¿No ve? Tata es señor, es papá, hemos dicho, ¿no ve? La familia. Y un señor ajeno que no sea familia. Por eso, pues, tata es señor. Tata, ya le dicen gracias. Tata Manuel, mamá Martina, ¿no ve? Pues, el señor Manuel, señora Martina. ¿Ya? Yuspajara. A ver, ese de Yuspagara es castellano, ¿no? Dios te pagará, ¿no? Entonces, en Aymara básicamente se dice pay, ¿ya? Yatichiri, payaso, ¿cómo diría? Gracias. ¿Qué hace el payaso? Hace Divierte, reír. ¿no? Sí. Reír. Laruyiri. Laruyiri. Ahora en Aymara, ¿saben qué es cosillo? Hormiga. Mono. Es mono, ¿no ve? Pero hay algunas danzas como Kena baila el cosillo, ¿no ve? Entonces el cosillo es el bufón, ¿ya? Es el bufón, ¿ya? Entonces podría ser Laruyiri o incluso podría decir cosillo al payaso, ¿ya? Porque es el que genera, es gracioso, ¿no ves? El bufón, ¿ya? Muy bien, hasta ahí ustedes buscan el resto. Ahora, en función a esto, vamos a armar conversaciones, ¿ya? Una pregunta voy a hacer por tema de tiempo y ustedes a la siguiente clase van a repasar, ¿ya? Voy a borrar todo, ¿copiaron? Sí. Muy bien. Sí, ahora vamos a utilizar el pronombre interrogativo kuna. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No ve? Ahora vamos a decir luraña. ¿Qué es luraña? Hacer. Hacer. En función a estas dos palabras, vamos a estructurar la pregunta, ¿ya? Kumaj, ya saben qué es, ¿no ve? Kumaj, kuna, luriri, taza.
Humaj kunaluriritaza. Esto significa tú a qué te dedicas más o menos, ¿ya? Es una interpretación, ¿ya? Y ustedes dicen la respuesta. Nayaj. Yatichiritua. ¿No ve? Entonces, ¿qué va a cambiar en la respuesta? ¿No ve? La terminación siempre va a ser de esta forma, ¿no? Nayaj yatichiritua. ¿No ve? Nayaj poliritua. Nayaj askichiritua. Nayaj aljiritua. Nayaj chukuritua. Nayaj hakuritua. Nayaj aljiritua. ¿No ve? ¿Queda claro? ¿No ve? A ver, ¿qué dice? Evelyn, Evelyn. Humaj kunaluriritaza. Evelyn Sirpa. Yatichiri, askirukipan, Naya, Yatichiritua. Ah, ya. Es profesor, muy bien. Luis Ángel, Humaj kunaluriritas Gilata. Nayaj, economist, sería, ¿no? No, economistat, normal esta terminación, ¿no ve? Economistat, Ok, Walik. Dani Risi Cabañaviri, Cuyaca, Kunaluriritaza. Naya, Yatichiritua. Walik. Eduardo Soria, Gilata, Kunaluriritaza. Nayaj, ingeniero agrónomo. Gilata Héctor, Kunaluriritaza. Nayaj, pusiritua. Walik. Zemberto Ante, Gilata, Kunaluriritaza. Yatichiri Nayaja, Yatichiritua. Walik. Cuyaca Paula Daniela, Humaj Kunaluriritaza. Nayaj usiritua. Ya. Charmel y Cuyaca Kunaluriritaza. Nayaj yatichiritua. Walik. Muy bien. ¿Quedó claro, no ve? ¿Sí o no? Quizá Yatichiri. Quizá Yatichiri. Muy bien. Ahora, esto sería en segunda persona, ¿no? Esto es segunda persona. Una pregunta, Lisa. Sí. ¿Cómo se dice ama de casa? Ya, Utankiri hemos dicho, ¿no? Hemos escrito. ¿Utankiri? Sí. Yatichiri. Sí, sí, sí. Una consulta. Cuando quiero decir, por ejemplo, yo soy administrador y masajista, digo Nayaj Afnakeri y Yakuri. ¿Kakuri? Y ahora, ese I en Aymara, a ver, aquí voy a poner. Ahora se dice, por ejemplo, hay varias formas de decir el I, ¿no? El INPI es uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza el INPI, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a cocinar, no? Hakumpi, Hayumpi, Umampi, Chiktañan, Gotapayan, ¿no? INPI, ¿no ve? Pues todos. Ahora, si yo te pregunto, no iría, ¿no ve? Entonces, si yo te pregunto, Humaskunalureritas, ¿no? Pollirimpi, Hakurimpi, ¿no? Ya no se entiende. Entonces, en lugar de esto, Ukamaraki, vamos a utilizar Kumaraki, así también, ¿ya? Kumaraki, ¿no? Entonces, Humaskunalureritas, Naya, Hakuritwa, Ukamaraki, Apnakeri, ¿no ve? Pues esto vas a utilizar como I, ¿ya? Pero en realidad esto significa así también, ¿ya? ¿Quedó claro? Yatichiri, entonces, el término implicaría muy bien cuando nos referimos a cosas, pero Ukamaraki cuando nos referimos a personas. No, no necesariamente. El INPI igual puedo decir con personas, ¿no? Kitimpi Sarata, ¿con quién vas a ir, no? Eduardumpi, Danimpi, Rembertumpi, Dorisampi, Usará, ¿no ve? Igual estoy utilizando el INPI. ¿Ya? Pero por ahora, para ocupaciones, esto es el que mejor va, digamos, ¿no? Es que mejor conjuga, digamos, ¿no? El otro no. ¿Ya? Listo. Ahora, en tercera persona, ¿ya? Esta pregunta es en segunda persona, ¿ya? Vamos a desactivar los audios que estén interfiriendo, ¿ya? Ahora bien, tercera persona. Jupa es tercera persona, ¿no ve? Es él o ella, ¿no ve? Jupa.
Kuna, lu, ri, sa. ¿Qué hemos quitado? ¿Qué hemos Término quitado? asa o isa. Sufijo ta. Asa. No, la sa está ahí. Asa. Sufijo ta. Ahora en la respuesta, aquí ya no el sufijo ta. En la respuesta, de la misma forma, vamos a decir, jupag, digamos que es colliri, ¿ya? Colliri, wa. ¿Qué hemos quitado? La T. La T. La T, que era la elisión del sufijo ta, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, eso ya no se utiliza en tercera persona. ¿Quedó claro? Hana tanicha. Ya, ahora aquí, este jupa yo voy a reemplazar por sujetos, por miembros de la familia. Por ejemplo, ahí vamos a utilizar los pronombres posesivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tata, ¿qué es tata? Papá o señor, ¿no ve? Tatama, ¿qué estoy diciendo? Papá. Tu papá. ¿Ve? Tatamaj kuna luririza. La respuesta, tatajaj, ¿no ve? O tataja, ¿no ve? Ja. Mi, ¿no ve? Entonces, esto vamos a reemplazar, ¿ya? A ver, deje la prueba. Meline Martínez, Asquiruquipan. Asquiruquipan, Ayatchiri. Kuyaka, Juman Sutimaj Kunasa. What's your name? Meline Martínez. Kuyaka Meline. Jumaj Kuna Luriritasa. Una Lorintas. Eso quería preguntarle ya, Tichiri. Yo, por ejemplo, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Ah, ya, entonces eso ponga en castellano nomás. Licenciada nomás entonces. Ya, ¿sí? Nayaj. Ahí marizando, claro, ¿no? Nayaj, licenciado. Nayaj, licenciada. Ya, podría decir Nayaj, licenciada Relaciones Internacionales. ¿No? En castellano, normal. Ya. Ya. Waliki Meline, Tatamaj Kunaluririza. Tatamak. No, no. Tataja. Siga, siga. Tataja, administrador. Ya, pero administrador ya hemos dicho Naimara. Nakeri. Abnakiri. Ya, ahora ¿cómo se...? Anakiriwa. Ah, ya. Waliki, Mama Masti. Me olvidé de todo. Ahora hemos dicho ese il isti significa simplemente y, ¿no ve? Sufijo, ¿no ve? Ah. Y en pregunta, ¿no ve? Entonces, para no estar volviendo a preguntar, mamá más kuna luririza, yo digo mamá más ti y tu mamá, pero estoy refiriendo a esto, ¿no ve? Ya tichiriwa. Ah, ok. Waliki, hikisinkam kuyaka. Hikisinkam ya. Muy bien. No estamos utilizando nada que no hayamos aprendido, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es lo que hemos aprendido. Muy bien, van a repasar estas dos conversaciones para la siguiente clase, ¿ya? Y los otros también van a recordar, no es que se van a olvidar. Y esto vamos a agregar para la conversación. Una preguntita. Sí. Usted decía que pay es gracia. El otro día en la página respondí una pregunta y me dijeron pay suma. ¿Ya? ¿Qué suma? Bien. Muchas gracias. Bien. Mucho, bien. Bien. Entonces, bien, gracias, más o menos así, ¿no? Pero ese bien más o menos va a ser como muchas gracias, ¿ya? Ya. Gracias. Hola, una consultita, ya, Chichiri. Sí. En un video así de enseñanza aymara, saludan como saludamos a Asquiruquipan y le responde igualmente, pero de forma en aymara. ¿Está bien eso? Asquiruquipan, Cuyaca, ¿no? Sí, no, pero igualmente le responden, pero no con Asquiruquipan, Nay. Por eso, con Ucamaraki, ¿no? Jumatakis Ucamaraki, ¿no? Sí.
Pero es otra forma de saludarse, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Sumauro kipan hilata, ¿no? Humatakisu kamara hilata, ¿no? Es una forma de decir lo que dices efectivamente, pero como decimos, es otra forma de saludar, ¿ya? Ya, micrófono cantesi pam hayin tanyani. Ya, takin. Maya paya kimsa.